Plata, Buenos Aires, Argentina, transmite Estación Sur 91.7. Estación Sur. Desde el año 2005 se respira aire comunitario. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Estación Sur y a mis compañeros de Convocatoria Segunda Independencia, compañeros y compañeras que están escuchando hoy nuestro programa Insistimos. Ahora vamos a charlar un poco con un compañero docente de Comunicación Popular de mi Facultad de Periodismo, es analista internacional, es especialista en la guerra entre la OTAN y Rusia, pero antes vamos a escuchar un audio que extraje de una entrevista que le realizaron que me parece muy interesante por lo claro que él explica en parte la situación de la historia de ese conflicto. Lo escuchamos al audio. Pero sí es importante contextualizar, ¿no? Primero entendiendo de por qué Ucrania y Rusia se pelean como hermanos. Porque vos viste que si un hermano o una hermana tuya hace algo que a vos te molesta, no es lo mismo que lo haga un vecino. Por ende, un país vecino. Las peleas entre rusos y ucranianos son intestinas porque básicamente son la misma cosa. No solamente son un pueblo eslavo, sino que vienen de una misma raíz. En el siglo IX, cuando los vikingos buscaban invadir y conquistar Constantinopla, vaya tarea, ¿no? En el Imperio Romano de Oriente, hubo algunos que tomaron una base que fue en lo que hoy conocemos como la ciudad de Kiev. Y en esa base, en el siglo IX, reinaban una reina que era Olga y su marido Igor. A Igor lo matan y Olga después vengó de alguna manera muy fuerte también la muerte de Igor, pero básicamente Olga era una estratega política y se dio cuenta de que esa impronta guerrera de los vikingos que venían intentando conquistar Constantinopla y parte de Europa desde hace varios siglos no les había dado tantos resultados como ellos esperaban. Y Olga fue, si se quiere, más política. ¿Y qué es lo que hizo? En lugar de enfrentarlos, generar algún tipo de alianza con el Imperio Romano de Oriente, y fue la primera persona, una mujer de hecho, que se convirtió al cristianismo. Abandonaron a Odín y a Valhalla y toda esta historia, y Olga dijo, bueno, no solamente yo me voy a bautizar y que mi pueblo, ¿no?, se haga cristiano, sino que si yo me voy a bautizar, que venga el propio Constantino a bautizarme. Y así fue. Eso fue una especie de alianza política donde el propio Constantino fue el padrino de bautismo de la reina Olga, y toda esa base de los normandos, varegos, vikingos, cada uno le dicen de maneras diferentes, era una subtribu que era los Rus, R-U-S. Eso es la base de Rusia y nació en Kiev. Entonces cuando vemos hoy que los rusos, vamos a decir, invaden Ucrania y demás, tenemos que entender básicamente que es una división interna de una misma historia política. Y en ese sentido pasaron, ¿no?, prácticamente otros 1000 años, porque estamos hablando del siglo IX, estamos en el XXI, de luchas intestinas por ver quién tenía el control. Y esas también duraron siglos. En un momento era Kiev al principio, después fue Kazán con el famoso Iván el Terrible, después fue Moscú, en otro momento San Petersburgo, Leningrado. Pero lo cierto es que de la etapa que nosotros conocemos para acá, sobre todo de la etapa soviética, Moscú fue el centro de la cosa. Y ahí marcó una etapa muy importante porque en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una parte de los ucranianos estaban con Hitler. ¿Pero por qué estaban con Hitler? Porque encontraban un aliado que les podía ayudar a hacerle frente a Moscú. Y en esas guerras intestinas, evidentemente, encontraron algunos actores políticos, tal vez el más conocido de todos es Stepan Bandera, que suena como un apellido latino, pero era un líder ucraniano neonazi que no solamente se aliaba con las fuerzas de Hitler, sino que les mostraba de qué manera atravesar el territorio para que caiga Moscú. Y esas cosas no se olvidan fácilmente. Porque, retomando esa historia, después a Stepan Bandera lo mata la KGB en Alemania, ¿no? Cuando se dio, en el 2014, y ahora ya nos vamos acercando a nuestra época, la famosa revolución del Euromaidán, que fue, tomaban una plaza, ¿sí?, financiados por Estados Unidos, el propio Estados Unidos cuenta que le costó miles de millones de dólares financiar ese movimiento, que
terminaban, ¿no?, con las presidencias de Yanukovych para imponer la de Poroshenko y después la de Zelensky, y que en ese contexto político el emblema de la cara que estaban, así como acá en unas marchas pueden tener, no sé, la cara de Perón y de Evita, bueno, ellos al revés, ellos tenían la cara de Stepan Bandera. Por eso estos grupos neonazis ucranianos son la esencia de aquello que fueron también durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto hay que entender que cuando ese golpe, financiado por Estados Unidos, pone a estos nuevos presidentes que básicamente, por un lado, quieren unirse a la Unión Europea, quieren unirse a la OTAN y quieren cortar vínculos con la Federación Rusa, que son ellos mismos, que son sus hermanos, que son parte de una misma historia, eso genera un quiebre tremendo en aquellos territorios, algunos dicen prorrusos, pero que toda la vida hablaron ruso, que no hablaron ucraniano. Las diferencias entre el ucraniano y el ruso son menores que las del español y el portugués, es prácticamente el mismo idioma, y que en ese contexto ellos no estaban dispuestos porque no se sentían parte de ese proyecto político. Y ahí empezaron los problemas, que son el inicio de lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque esas regiones del Donbass, las repúblicas populares de Donetsk, de Lugansk, antes Crimea, al externar su decisión de ser territorios autónomos, recibieron el bombardeo abierto de Ucrania. De ahí vienen los famosos acuerdos de Minsk, que era Putin diciéndole, no señores, por lo menos retiren el armamento pesado de estas dos provincias, nosotros no las vamos a reconocer mientras tanto, pero ustedes tienen que hacer un alto el fuego. Ucrania nunca lo hizo. Y entonces desde el 2014 hasta ahora, si buscamos los videos, aparecen, yo porque sigo estos temas, los vengo viendo desde hace muchísimo tiempo, Ucrania mató más de 15.000 personas, 100% civiles. Ucrania mató más de 15.000 personas, 100% civiles. Seba, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Estamos por charlar con Sebastián Salgado, analista internacional. ¿Cómo va, compañero? ¿Estuviste, bien. Bueno, estuviste ahí, en el lugar, escuchándote un poco a mí mismo. Sí, bueno, es interesante escucharse uno mismo. Seba, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que está sucediendo allá. Y lo más complicado, inclusive yo vivo en Berisso, en una ciudad donde hay una colectividad ucraniana muy grande, donde se despliegan y se hablan barbaridades de los rusos. Pero bueno, eso es impactante, y también me impacta mucho que dentro del espacio de la militancia no se hable y no se quiera profundizar sobre este tema y se hable de una forma tan superficial. Por eso me parecía muy importante hablar con vos, que estuviste allá. Para mí también es bastante lamentable, ¿no? Porque esa impronta de los Sí. medios corporativos sigue influenciando en los medios públicos, pero lamentablemente también en muchos medios comunitarios, que repiten parte de los esquemas que están pensados para crear una corriente rusófoba. Vos sabés, Negra, que cuando empezó todo esto, yo me acordé mucho de la colectividad ucraniana de Berisso y fui a hacer una nota. Y bueno, ahí me di cuenta que ellos también están divididos, que no solamente hay una institución, sino que hay dos principales. Y cuando les pregunté por qué, bueno, había dos, siendo que, bueno, la colectividad, digamos, sobre todo en esta época tampoco es tan numerosa, me contaban que es porque hay un sector, la mitad históricamente de los ucranianos de Berisso, de que no le permitían a sus hijos e hijas casarse con alguien que no sea ucraniano, por tanto, étnicamente eslavo. Entonces, la impronta xenófoba, racista, ucraniana no es de ahora, es una cosa que existe desde hace mucho tiempo y que por eso una parte importante de ellos fueron colaboradores de los nazis contra el ejército soviético. Ellos tienen una especie de líder de aquella época de la Segunda Guerra Mundial, que fue Stepan Bandera, sí, que fue un pronazi ucraniano, que les ayudó a los nazis a meterse en lo que hoy conocemos como territorio ucraniano, que era la antigua Rusia soviética, antigua, no hace tanto, digo, en términos históricos es ayer. Claro. Y entonces ahí es importante dimensionar este tipo de cosas, porque cuando fue el inicio de la operación militar de la Federación Rusa para defender a la población del Donbass, el presidente Putin dijo, bueno, esta es una operación de desnazificación, y por todos los medios intentaron bajarle el precio a eso que es absolutamente real y está muy vigente. Por eso
hoy vemos que resurge, como la mierda en el río, esta cosa conjunta de el sionismo de Zelensky, vinculado a Israel, el sionismo de Zelensky, presidente de Ucrania, vinculado a Israel, junto con la impronta nazi del batallón Azov, y pelean juntos, ¿sí? Sí. El batallón Azov, el grupo C-14, el Pravda Sector, que es otro grupo neonazi de derecha ucraniano, son parte de la identidad ucraniana que pelean con la simbología nazi y que nos recuerdan de que en el fondo el nazismo y el sionismo son dos movimientos políticos que estuvieron hermanados durante mucho tiempo, sobre todo en el inicio del nazismo de Hitler, antes del inicio de lo que fue y lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, que para los rusos es la Gran Guerra Patria. Impresionante eso. ¿Por qué nuestros medios de comunicación, por qué nuestros comunicadores están tan entregados a ese discurso? Seba, ¿vos por qué pensás que sucede eso? Acá en nuestro país más. Inclusive la militancia más progresista tiene un discurso muy de derecha. Es muy lamentable. Hay que tener en cuenta de que los hilos del sionismo en Argentina son muy, muy fuertes, ¿sí? Mueven a todos los medios corporativos, crean corrientes de opinión, entonces siempre van a estar defendiendo a los aliados de Israel. Y el aliado de Israel en este momento es Ucrania. Entonces vemos de qué manera eso permea, incluso en medios corporativos del progresismo o de centroizquierda, como puede llegar a ser C5N, lamentablemente, muy, muy lamentablemente. A mí me entrevistaban en C5N hasta que tuve más visibilidad, porque fui, y sigo siendo hasta ahora, muy lamentablemente, el único argentino que fue al Donbass. Vos tenés a Chiche Helblum, toda esa fauna de gente que iban, se sacaban una foto en Kiev mostrando como que los ucranianos eran una especie de víctimas de los rusos, cuando en realidad lo que pasó, y bueno, yo un poquito en ese audio ustedes lo compartían, muy a grandes rasgos, es que Ucrania nunca tuvo un proceso de revolución independentista de la Unión Soviética. Vamos a decirlo ahí, Ucrania es como un país en el cual, por algún motivo, durante el gobierno de Nikita Khrushchev, los soviéticos decidieron que se independizara. Casualidad o no, Nikita Khrushchev era de ese territorio ucraniano, así como Stalin era georgiano. Entonces, hasta el año 91 todo eso era Rusia, ¿sí? Todo lo que conocemos como Ucrania hoy era Rusia, era la Rusia soviética. Cuando se independizan en el 91, bueno, les dieron como sin tirar una sola bala el país más grande de Europa. Ucrania es el país más grande de Europa, ante lo cual el gobierno soviético accedió a darles esa independencia. Se puede debatir mucho sobre eso, pero es un hecho fáctico. Entonces, hubo una serie de provincias en lo que quedaba sobre la margen del río Don, sobre la margen del río Dnieper, que es lo que hoy conocemos como el Donbass, Jersón, Zaporizhia, Crimea, incluso una parte de Moldavia que es Transnistria, de que siempre se siguieron sintiendo culturalmente rusos, porque ni siquiera hablaban ucraniano, ni siquiera lo hablaban hasta hoy en las casas el ucraniano en esa zona. Y entonces, claro, cuando se les da esa independencia, les dicen, bueno, ahora tomen este pasaporte, ustedes son ucranianos. Bueno, está bien, pero nosotros culturalmente seguimos siendo rusos, e incluso, fíjate qué interesante, o sea, la impronta rusa está dada a partir de la identidad con la Rusia soviética, porque en cada pequeño pueblito del Donbass, que son humildes, son rurales, les faltan muchas cosas, lo que no le falta es un gran monumento en la entrada de cada pueblo, aunque sean 2 calles y 5 almacenes, un gran monumento a los soldados rusos soviéticos caídos defendiendo ese lugar, y son soldados rusos defendiendo el Donbass contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, de lo que hoy conocíamos como Ucrania, que ahora ha vuelto a pasar a ser parte de Rusia. Entonces, en el año 2014, por la injerencia estadounidense, se dio un golpe de Estado blando, que se conoció como el Euromaidán. ¿De qué se trató? Bueno, ahí veíamos a Victoria Nuland llevándole galletitas a la gente, invirtieron muchísimo dinero, como todos los golpes blandos, como no sé, como la primavera árabe, que Estados Unidos invirtió para que eso se expandiera en Oriente Medio. Acá también aprovecharon una intención de una parte importante de la población ucraniana de querer ser parte de Europa,
y al mismo tiempo, de paso, sumarse a la OTAN. Entonces, claro, hicieron como un golpe donde en un momento de cierta crisis social y económica de Ucrania, si vos ibas a la plaza del Euromaidán, ahí aparecía la comida, aparecían las ollas populares, vos te podías quedar acampando ahí y la comida surgía de abajo de las baldosas porque la estaba financiando Estados Unidos. Entonces, claro, todos los jóvenes se sumaban ahí, las redes sociales manejadas por Estados Unidos, y fueron generando un golpe blando de protesta contra el presidente Yanukovych, que terminó en su salida del gobierno, y ellos impusieron un nuevo gobierno directamente manejado por Estados Unidos, en el cual el primero que asumió fue Petro Poroshenko. Y Petro Poroshenko dijo al principio, bueno, nosotros vamos a ver por la felicidad no sé qué de nuestros niños, pero los niños del sureste, se refería a los niños del Donbass, que se acostumbran a permanecer en los sótanos. ¿Por qué? Porque en los sótanos vos te protegés de los proyectiles, ¿no? De los militares, que tienen muchos de los edificios todavía de la etapa soviética. Son edificios de monobloc grandes que en la parte de abajo tienen como una especie de sótanos, salas de maquinarias y demás, donde ahí sí hay protección por lo menos contra los bombardeos. Estaban pensados en aquella época también así. Y bueno, eso generó un ataque militar contra la zona del Donbass que, hay que decirlo, yo siento que, y esto ya es una percepción, a mí que me tocó estar allá, sí. Cuando la gente del Donbass, el Donbass es República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk, vieron que Crimea se independizó y Rusia muy rápidamente les dijo, los reconocemos y después los anexamos a través de un referéndum. Claro, los del Donbass dijeron, nosotros también. Y ellos se declararon independientes de Ucrania y Rusia no los reconoció durante 8 años. Eso generó este genocidio de prácticamente 20.000 muertos civiles que yo mencionaba en el otro audio, sí. Porque claro, no tenían un ejército que los respalde si el ejército era el ucraniano. Y Ucrania los ataca con su ejército antes de que ellos se declararan independientes. Los servicios de inteligencia habían anticipado esa situación, entonces Ucrania había retirado todo el armamento, había retirado sus aviones, sus tanques y todo. Entonces lo que defendió el Donbass entre el año 2014 y el año 2022 que estamos hablando, fueron milicias populares. Por eso fue una cosa tan despareja. Lo que hizo Rusia fue decir, bueno, pongámonos de acuerdo. Acuerdos de Minsk. Retiren por lo menos el armamento pesado, ¿sí? No les tiren con cañones si del otro lado tienen escopetas. Y Ucrania, Poroshenko, le dijo, bueno, está bien, nunca lo respetaron, lo siguieron bombardeando, y llegó un momento en la conferencia de Múnich de Alemania de este año, en el mes de febrero, cuando ya estaba este actor cómico que pusieron como presidente, que es parte de la continuidad del Euromaidán, que hay que decirlo, negra, es un personaje creado al calor de las pantallas de la televisión. Ellos crearon una serie tipo de estas de Netflix, pero en un canal que estuvo financiado por un jerarca sionista, que se llama Kolomoisky, y que creó la imagen de un supuesto profesor universitario muy bonachón, súper austero, súper sincero, que se volvía el presidente de la República y era el presidente que todos necesitaban. A esa serie, este sionista que creó al personaje de Zelensky como protagonista, le llamaron El Servidor del Pueblo. La serie es un éxito en Ucrania. Acto seguido, Zelensky, terminando la serie, forma el partido con el mismo nombre de la serie de televisión. Entonces, el partido de Zelensky ahora se llama El Servidor del Pueblo. O sea, es un personaje de ficción más ficcionado que Milei, no sé cómo decirte. Creo que es como si Miguel del Cel lo hubieran preparado para ser presidente. Y digo Miguel del Cel porque en algún momento fue embajador en Panamá. Entonces, crean personajes, los ponen en el lugar de la presidencia, pero no es un presidente real. No tiene un respaldo de un movimiento político. Zelensky es un tipo que se maneja a control remoto desde Washington, y en esa conferencia de Múnich de febrero de este año dice, bueno, nosotros estamos listos para salir del acuerdo nuclear de Budapest del 94. ¿Qué era ese acuerdo? Donde Ucrania se comprometía a no tener armamento nuclear. Si Ucrania salía de eso, en las palabras de este cómico que es Zelensky, a Rusia se le generaba un problema de que en su propia frontera, la OTAN a través de Estados Unidos le podía poner una base nuclear.
Y entonces esa fue la línea roja y no pasaron creo que ni 24 horas y el presidente Putin hace una reunión de ministros que fue televisada en directo y le dice, señores, reconozcamos el Donbass. Acto seguido, ahí sí entra por primera vez en febrero de este año lo que es el ejército ruso a defender el Donbass. Y lo que vimos en estos últimos meses, bueno, fue un referéndum a través del cual la gente, vamos a decir, prorrusa, votó mayoritariamente para que no solamente Lugansk y Donetsk, que conforman el Donbass, sino también Gerson y Zaporizhia se sumaran al territorio de la Federación Rusa. Claro, sobre todo Gerson, estamos viendo en estas horas, no pudo resistir porque es tanta la cantidad de armamento que le están dando a Ucrania, o sea, yo lo vi allá, del lado ucraniano te tiran con los misiles HIMARS yanquis, con los Javelin yanquis, tienen muchísimo armamento británico, tienen muchísimo armamento polaco de morteros y tienen una cantidad de mercenarios de todo el mundo que incluye a mercenarios del ejército argentino. Incluye a mercenarios del ejército argentino reclutados en la embajada ucraniana en Buenos Aires. ¿Sí? Es un tema bastante interesante. Entonces, claro, Rusia no es que tenga el 100% de sus fuerzas metidas en esa ciudad. Rusia tiene el país más grande del mundo y tiene que cuidar todas sus fronteras. ¿Sí? Europa entera al lado de Rusia parece como una pequeña península. Entonces, la Federación Rusa, desde mi punto de vista, estratégicamente, si ves bien la noticia, retiraron a una población de Gerson la semana pasada, como diciendo, no los vamos a exponer a una entrada de los ucranianos, evacuó toda la gente que quería evacuar y cruzaron del otro lado del margen del río Dnieper. Ahí sí, yo creo que hay una frontera natural donde el ejército de la Federación Rusa se va a plantar, pero entregaron varios pueblos, desde mi punto de vista, como una estrategia militar, como cuando avanzaban los nazis en otra época también. Los rusos iban dejándole los pueblos vacíos para que se metieran después en el invierno, ¿sí? Como perdió también Napoleón y como perdió Hitler. Y después en el invierno nos vemos. Así que yo veo ahora a todos los medios occidentales muy engolosinados, creyendo que Rusia está perdiendo una guerra, sí, eso pero en realidad no entienden nada de estrategia militar. Qué importante que es escucharte, Seba, porque bueno, también acá están intentando esto de las bases militares, entregan todo nuestro patrimonio. Es gravísimo lo que está pasando en nuestro país. Esto que decís de la embajada ucraniana y los soldados argentinos también es algo muy grave y es algo que desde los medios de comunicación no se está diciendo, no lo estamos viendo. Y qué importante que es tener claridad en lo que está sucediendo en otra parte del mundo, en nada más y nada menos que una guerra donde hay un ejército que es sumamente brutal, que es el ucraniano, ¿no? Que son las fuerzas que están contra los rusos, el nivel de violencia con el que tratan a la población civil y bueno, esto, ¿no? Que vos pudiste verlo también. Sí, para mí fue tremendo, o sea, ver todas las ciudades que habían estado siendo ocupadas por los ucranianos. Yo estuve todo el mes de agosto y un poquito más, un poquito de julio y todo el mes de agosto, por allá en Lugansk y en Donetsk. Y bueno, en ese momento era un momento de retirada del ejército ucraniano y cuando íbamos entrando a las ciudades que ellos dejaban, era la desolación, era el robo sistematizado, casa por casa, cada puerta estaba reventada, vejaciones de lo que vos te puedas imaginar, porque incluso ellos tienen una especie de odio visceral contra los rusoparlantes que están ahí, no les interesa protegerlos ni nada, solamente están disputando una serie de riquezas naturales que hay ahí que son bastante importantes, algunas de ellas el carbón, hay minas de carbón muy, muy importantes, hay explotación de hierro, hay muchos ríos muy importantes y claro, entonces las ciudades que estuvieron, las rusoparlantes bajo dominio ucraniano, padecieron durante años y la gente, bueno, la mayoría evacuó, quedaron ciudades fantasmas, pero hubo gente que resistió también ahí de alguna manera y bueno, se han padecido situaciones que están... mira que yo he estado en otros lugares, he estado en Siria, he estado en zonas de conflicto, pero aquí hay como otra cosa, hay como un motor que es el odio en sí mismo, que me ha tocado ver cosas, no sé cómo decirte, no son...
muy agradables para contar, pero son reales. Por ejemplo, cuerpos de soldados rusos desmembrados ya después de muertos, ¿no? Y cortadas las cabezas y puestas en una pica como para generar terror, ¿no? En las filas. Y ensañarse así con el cuerpo de una persona. Bueno, nosotros lo vivimos en la nos dictadura. muestra, qué es lo que los mueve, ¿no? En realidad a ellos. Entonces, hay que entender que la OTAN ya está peleando contra Rusia, no es Ucrania contra Rusia, es Rusia contra la OTAN en territorio ucraniano. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Antes de este año, entre el 2014 y el principio y febrero del 2022, era Ucrania contra los ejércitos populares del Donbass. Entre el 2014 y el 2022 era Ucrania contra los ejércitos populares del Donbass, que no tenían tanques, no tenían aviones, no tenían helicópteros. Desde que entró la Federación Rusa, es la Federación Rusa en Ucrania contra la OTAN, ya lo es una realidad. Lo que pasa es que no quieren hacerse cargo porque sería una declaración de guerra contra Rusia. Entonces, por un lado, le dan armamento, como los alemanes. Los alemanes le dan tanques de guerra a Ucrania. Pero no lo quieren asumir abiertamente porque ellos, si no, dicen que sería como una especie de declaración de guerra. Entonces, se hacen los que, como supuestamente Ucrania estaría defendiendo un territorio, que están colaborando en una supuesta defensa. Vemos los matices de algo que puede llegar a ser mucho más grande, con el mundo en vilo, a partir de un presidente, actor cómico, puesto en el lugar de la presidencia de Kiev, que tiene nada más y nada menos que la posibilidad de desencadenar una guerra que pueda tener dimensiones nucleares. Tremendo, Seba. Un placer escucharte, aprender de lo que nos estás contando. A nosotros nos sirve muchísimo. Te agradecemos mucho la entrevista. Cuando vos quieras podemos otra vez utilizar un poco tu tiempo y que nos des otra clase. Invitamos a los oyentes a que entren a la página de Data Urgente, que es súper interesante, yo la estoy leyendo mucho ahora. Un orgullo charlar con vos, escucharte, que pudiste ir ahí, que tenés esa valentía para enfrentar esas situaciones, ¿no? Ir a esos lugares de súper conflicto. Son lugares que se juegan muchas cosas, pero bueno, también recordar que ahí, digamos, uno está al lado de niños y niñas de 4 o 5 años que sobreviven todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno sí hace el esfuerzo por ir y comunicarlo, pero en realidad, si uno le tocara compararlo con el padecimiento que vive la gente desde hace tanto tiempo y uno elige estar durante un mes o lo que sea ahí, bueno, no es absolutamente nada comparado con el sufrimiento que tiene esa gente tan arraigada a ese lugar. Totalmente, pero bueno, yo aprecio mucho tu valentía de arriesgar tu vida en ese lugar. Seba, querido, un abrazo gigante. Comparto todas tus notas, las páginas donde escribís y donde comunicas todas estas cuestiones, así que desde Convocatoria Segunda Independencia y nuestro programa, insistimos aquí en esta radio, un abrazo grandísimo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y será hasta la próxima. Ahí estamos a la orden cuando quieran. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras.